Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen esta tarde en un evento muy querido para la Maestría en Literatura y Cultura, un ciclo de conferencias de nuestros egresados. Hoy tenemos el placer de recibir a Camilo Andrés Forero Dueñas, que nos va a presentar la charla El modernismo y el marxismo heterodoxo de Rafael Gutiérrez Girardot, una perspectiva sociocrítica de la literatura hispanoamericana. Camilo es magíster en literatura y cultura con una tesis laureada en el Instituto Caro y Cuervo y también es licenciado en educación con énfasis en ciencias sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es también gestor cultural, tiene proyectos comunitarios muy interesantes y su pasión por la crítica latinoamericana lo llevó a trabajar la obra de este importante crítico colombiano. Sin más, entonces los dejo con Camilo Andrés Forero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan en el chat y en el Facebook Live. Profe Luz Marina, pues es un placer saludarla otra vez después de esos años de asesoría con esa tesis también, con esta tesis también de Rafael Gutiérrez Girardot, que parte de lo que les voy a exponer hoy sale de esa investigación que pues desde el principio presenté como aspirante a la maestría en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo. Bueno, la ponencia de hoy, que se titula El modernismo heterodoxo, de Rafael Gutiérrez Girardot, una perspectiva sociocrítica de la literatura hispanoamericana, pues tiene como raíz mmm, la preocupación que desde hace varios años yo mmm, tenía respecto a el panorama que se bosquejaba en la posmodernidad, ¿sí? Sobre todo en un escenario de un capitalismo avasallante, en un escenario donde imperaba la reificación que expone Lukács, en un escenario donde pues se exponen como máximas el ascenso social, se expone como máxima también el narcisismo, bueno, un escenario en que entre seres humanos no nos contemplamos, no nos reconocemos como sujetos, sino objetual, ¿sí? En una circulación amplia de mercancías, pues quería postular qué alternativas desde el pensamiento latinoamericano se pueden dar ante ese panorama tan sombrío, ¿sí? Por eso cuando se abre en el 2014 eh, la corte para ingresar a la maestría en 2015, me interesaba entonces postular esta perspectiva dentro de la literatura latinoamericana, dentro de la crítica literaria latinoamericana, qué propuestas emancipatorias se podrían bosquejar ante este escenario de la era mundial de la prosa, como dice Hegel, ante este escenario como tan problemático donde pues a raíz de la caída del muro de Berlín se expresa aún más pues este capitalismo tan salvaje, que podría decir entonces como las letras de este lado del Atlántico, ¿no? Entonces, pues dentro de varios autores que fui revisando a lo largo de la maestría, pues veo que en Rafael Gutiérrez Girardot hay una voz importante, hay una crítica importante que nos puede dar luz sobre, pues por lo menos cuestionar, por lo menos tener una perspectiva revolucionaria de este panorama tan complejo. El primer texto que yo leí sobre él fue el prólogo que hizo sobre la utopía de América de Pedro Enrique Sureña. En ese prólogo él hace eh, una, una, una trayectoria, bueno, un recuento literario de todo lo que ha sido la literatura latinoamericana, postulando ficciones de Borges y este texto de Enrique Sureña, La Utopía de América, como importantes ante la necesidad de evaluar nuestra tradición cultural, nuestra tradición literaria. Y pues
al por qué entonces, al ingresar entonces a la maestría, bueno, o en la entrevista que me hicieron en ese momento, pues postulaba que la perspectiva de Rafael Gutiérrez Girardot y estos maestros de América podrían darnos algo, eh, algo que rastrear ante este horizonte, ¿no? Entonces, desde el pensamiento latinoamericano, Rafael Gutiérrez Girardot, pues, pues para hacer una semblanza muy breve, es un autor muy importante para Colombia porque desde sus inicios pues tiene esa, esa motivación, esa necesidad de indagar sobre pues nuestra historia, nuestra, nuestra cultura. Sin embargo, pues lo que varios autores denominan como la breve noche o sus oscilaciones ideológicas o su pensamiento más juvenil es de una vivencia conservadora. De hecho, Gutiérrez Girardot militó en el Opus Dei, estuvo también muy relacionado con algunos partidos de derecha, en los que estuvo también José Galat, Ramón Pérez Mantilla, ¿sí? Entonces es extraño que, como les vengo a postular hoy, yo denomine un autor que es marxista cuando desde su formación venía mostrando como esta, esta militancia en la derecha. Entonces, incluso fue de una raíz católica muy fuerte. Mm, él, él entonces, en ese escenario, pues era extraño que tuviera un giro hacia la izquierda. Para resumírselos, él viaja a Europa hacia los 23 años y pues en la Madrid que él conoce, pues es importante como revisar los autores de este lado del continente, bajo la lectura que él hace de Alfonso Reyes, que también hace de, bueno, bajo la tutoría de Xavier de Zubirí, eh, pues él como que se sacude un poco pues de esa vivencia conservadora, de esa breve noche, de esas oscilaciones ideológicas que tiene hacia la derecha y empieza a tener una perspectiva más crítica sobre todo esto. ¿Mm? Entonces, ya en Europa se muda de España a Alemania y en Alemania, en Friburgo, pues empieza ya a tener, bueno, es estudiante también de Heidegger, pero empieza pues a apasionarse sobre las propuestas que tienen los teóricos de Frankfurt, eh, sobre principalmente Walter Benjamin, Teodoro Adorno, mm, Marcuse y otros intelectuales también de Europa, como, bueno, el mismo Martin Heidegger, eh, Xavier de Zubirí, hace unas críticas también interesantes a Ortega y Gasset, pero sobre todo con estos teóricos de la Escuela de Frankfurt, es que él empieza pues a tener ese marxismo germinal, ¿sí? Pero no es un marxismo de militancia, no es un marxismo adepto a algún partido político ni en Europa ni en Colombia, sino desde los textos mismos. Entonces, es a partir de esa estancia en Alemania, pues que es en la que está la mayor parte de su vida. Él empieza pues a leer a Marx, a leer a Hegel, traducirlos al castellano. A Gutiérrez Girardot pues también se le atribuye el ingreso de Walter Benjamin a Colombia. Hay un texto que data de 1968, que es La filosofía y el fin de la historia, que es uno, pues me atrevería a decir que es el primer texto sobre Walter Benjamin que escribió un colombiano y que ingresa aquí a Colombia. De igual forma, pues se le atribuye a Gutiérrez Girardot el ingreso de Borges a Alemania. Borges se lo reconoce, le dice, usted es mi introductor en lengua alemana. Entonces creo que también es una
figura intelectual que resalta también por esa intermediación que existe entre la cultura europea y la cultura latinoamericana, en tanto que em, dentro de ese proyecto editorial que se llamaba Estudios Alemanes, él pues lleva autores latinoamericanos para que se conozcan dentro del ámbito cultural alemán y europeo, y de igual forma pues varios autores alemanes y filósofos alemanes son conocidos en la academia y en la cultura colombiana. En ese sentido pues, es importante que para dar antesala a lo que quiero exponer, pues es importantísimo evidenciar ese giro, ese giro hacia los marxismos que se identifica también en dos autores muy importantes de un texto que sale en 2019, que es de los profesores Selnich Vivas y Juan Hurtado, ese giro hacia los marxismos que tiene Gutiérrez Girardot, ¿no? Después de militar en el Opus Dei, de ese catolicismo pues tan conservador, a pues ya adentrarse a la teoría marxista, ¿no? Es claro que en ese escenario de todo lo que él escribió sobre literatura latinoamericana, sobre filosofía, sobre sociología y pues lo que es su texto más acabado, por el que él se hizo más reconocido en la crítica literaria, es el modernismo, supuestos teóricos y culturales. En ese texto, que es pues el ensayo más consolidado que tiene Gutiérrez Girardot, se resalta, un segundo, les estaba contando que el modernismo como su obra más acabada, pues es un texto fundamental para comprender la literatura latinoamericana desde un solo proceso de intercambio, de diálogo intelectual que existió entre los autores y los escritores finiseculares de Europa y los que se estaban formando aquí en América Latina. El modernismo, cuando yo lo leí, siempre era un documento en el que se acudía para soportar o para sustentar con mayor contundencia alguna novela, algún cuento, algún autor en específico, sobre todo pues los modernistas, Rubén Darío, José Martí, pero yo quise ver en el modernismo una postura sobre la modernidad de Gutiérrez Girardot y sobre todo pues contemplar también en el modernismo una postura marxista de este autor. En el texto que les comento del giro hacia los marxismos de Rafael Gutiérrez Girardot, estos autores de la Universidad de Antioquia identifican varios textos mecanografiados aún sin traducir, aún inéditos, que Juan Guillermo Gómez ya ha empezado a traducir, y son textos que van desde 1970 hasta 1990. El modernismo es un texto que se publica en 1983, entonces pues comprende como esa parte, esos años en los que Gutiérrez Girardot pues está de lleno en el estudio de los teóricos de Frankfurt. Es por eso que también en el marco, en la construcción o lo que rodea al autor para dar a luz este ensayo, no solo por lo que en él condensa, sino lo que él está leyendo, lo que quizá en el mismo escritorio él tenía en ese momento, pues da también da cuenta de por qué sustento yo que es una perspectiva marxista su modernismo, ¿sí? Entonces, preparé un breve documento, voy a leerlo y al final pues también voy a profundizar en varias ideas que en él están. El tema de esta reflexión sustenta que el postulado sobre la modernidad desarrollado por Gutiérrez Girardot tiene como preocupación fundamental el papel que la literatura debe jugar para anteponerse a la sociedad burguesa, preocupación que en su caso particular se expone en el estudio y revaloración del modernismo hispanoamericano desde una perspectiva de cuño marxista. El desarrollo libre de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos, escribió Marx a sus 30 años de edad en el Manifiesto del Partido Comunista en 1948.
postulando que es desde el individuo donde deben pensarse las condiciones de libertad y mediación para el conjunto de la sociedad en general y no al revés. La meta del comunismo, como lo acota en la ideología alemana, es entonces el desarrollo de la totalidad de los propios individuos, de tenerse en propiedad, de ser lo que se es en sí. Así, bajo esta interpretación, Marx afirmó el yo y al individuo como precondición del comunismo y de la libertad. Sin embargo, podríamos decir que dicha premisa se ha desvirtuado, ha mutado en dos caminos. El primero expresa una deformación, una transfiguración acomodada a los fines de aquellos regímenes sociales que se autoproclamaron socialistas y tuvieron como principal tarea subordinar, sino aplastar dicha precondición de individualidad. Retorciendo la fórmula a el libre desarrollo de todos es la condición del libre desarrollo de cada uno, paradójicamente no solo exacerbaron la propiedad privada, sino que, a su vez, justificaron y perpetraron sistemáticamente el exterminio a la disidencia y con ello al libre juicio crítico de la conciencia individual. El ámbito polémico del materialismo dialéctico. Aquí el comunismo crudo, como el mismo Marx va a mencionar en los manuscritos, fue el que esterilizó su utopía y usurpó sin rigor su teoría. En el segundo camino, tal premisa del manifiesto, bajo la lógica de la ideología burguesa, se tergiversa, se arquea y se convierte en una promesa espuria, evanescente, en una libertad individual que llevada a esos términos ha traído como efecto la atomización del hombre en una gran fábrica de utilidades comunes, al decir de Nietzsche, que irracionalmente todo corroe, destruye, enajena, depaupera y por demás aniquila la naturaleza. De esta forma, el consumismo exacerbado, el imperialismo, la evanescencia de la clase obrera por las cada vez más sofisticadas formas de la división social del trabajo, la violenta enajenación social derivada de un esquema mundial de cuño neoliberal y, en síntesis, la existencia asumida en la reificación, desplegada en la expoliación de las energías creativas e intelectuales del hombre, hacen que los postulados revolucionarios de Marx sean vitales para formular alternativas a este orden entrópico, narcisista y deshumanizante. Sin embargo, libres de una lectura catecúmena, vulgar o exegética, aquellos cuya pseudopraxis lo llevaron a él mismo a exclamar con toda razón: todo lo que sé es que yo no soy marxista. Esto también lo escribe Gutiérrez Girardot en un ensayo sobre Kolakowski, que es otro eh, teórico marxista que es de Polonia, y como interesante de este autor es que habla de una revaloración del marxismo, pero yéndose incluso más atrás de lo que los autores de Frankfurt hicieron, que fue sobre todo una relectura de Hegel, sino desde la Ilustración. Es un texto que también tiene Gutiérrez Girardot que se llama El neomarxismo del ilustrado Kolakowski. En una revista uruguaya salió en los años 60, pero pues también aún está inédito en Colombia. Por lo anterior, en la indagación y formulación de alternativas político-intelectuales ante este escenario de una versión autista y tecnoeconomofilia del progreso, se hace necesaria una exposición de la perspectiva de Rafael Gutiérrez Girardot, quien quizá pueda ser considerado el crítico literario más riguroso del país en la segunda mitad del siglo XX, y junto con Ángel Rama de los más brillantes y representativos a nivel latinoamericano. De hecho, varios textos que hizo Gutiérrez Girardot sobre Walter Benjamin y sobre el marxismo de Walter Benjamin, que él denomina en una dialéctica de la quietud, sobre todo porque pues Walter Benjamin es muy reconocido por los análisis que hace de Baudelaire, de Proust. Habla de una dialéctica de la quietud, es porque en Walter Benjamin postula el recuerdo como una apelación a una esperanza, ¿sí? La remembranza hacia el pasado es un espacio en el que el individuo se siente libre de la dominación o de la hegemonía o del presentismo pues de esta presión sobre todo hacia la clase obrera. Es un espacio como de fuga que Gutiérrez Girardot postura desde Walter Benjamin y llama dialéctica de la quietud. Entonces es un aporte interesante que hace pues toda la crítica literaria y que tiene un diálogo permanente con Ángel Rama.
Para el caso del ensayista y gran filósofo colombiano, la denominación de marxista por fortuna nunca le fue plenamente reconocida, no solo por la imagen conservadora que se granjeó en su juventud, como ya se los expuse, sino porque no hizo reflexiones apologéticas a la figura de Marx o a los dogmas propios de la literatura militante y de la poesía comprometida vociferante de las épicas y de los logros de los estados marxistas-leninistas. Sobre todo Gutiérrez Girardot es muy crítico de este marxismo ortodoxo, que pues él ve con muy malos ojos la teoría de la liberación aquí en Latinoamérica. Dice que pues es una teoría lacrimosa, o que el marxismo que llega aquí a América Latina es a medias, que no es de los textos mismos, que pues se torna dogmático porque esta sociedad también se torna dogmática, que es un marxismo eh, vulgar, abreviado, confuso, doctrinario. Entonces es de ahí que también los que él denomina heterodoxos son autores que, más allá de tener una postura revolucionaria asociada como a ser como eh, puntos de referencia para un movimiento estudiantil o para todo lo que ha significado la izquierda acá, inclusive en Colombia, pues son más marxistas como en el modelo de Adorno, ¿no? Que son, ¿cómo decirlo? Muy radicales, proclaman eh, una, como él mismo lo dice, eh, una posición eh, muy radical. De incluso Adorno pues fue un modelo dentro de toda la juventud del 68, pero en cierto sentido también él es vago con postular una utopía, es vago también con postular un mundo mejor, como que también llega a un punto en que la misma revolución que proclama termina hasta un punto acompañándola. Entonces, los heterodoxos para Gutiérrez Girardot sobre todo serían eh, marxistas desde el trabajo intelectual puro. Mm, no obstante, efectivamente, Rafael Gutiérrez Girardot esboza un perfil, una óptica claramente marxista, un marxismo en las propias palabras de Gutiérrez heterodoxo, haciendo alusión a que debe forjarse una nueva interpretación de esta exigente corriente de pensamiento. Por ejemplo, a partir de la recuperación de los manuscritos parisinos del 44 y estudiando el Capital no como un tratado de economía, sino como un desarrollo de sus primeras teorías, como una teoría del hombre y de sus condiciones de vida en una sociedad técnica. Gutiérrez Girardot se antepone hacia una mirada escolástica de dichos textos y al respecto dice: la crisis del marxismo no se contrae siquiera a esta alusión bibliográfica. Ella está en todas partes y se enfrenta a muchos retos y prácticas que desacreditan a la izquierda en Latinoamérica y en el mundo. Basta pensar el meridaje entre marxismo y teología que dio lugar a la lacrimosa teología de la liberación. Su talante sentimental favoreció el revolucionarismo lacrimoso tango marxista de Eduardo Galeano, por ejemplo. Pero más grave fue la condena que en el plano internacional hicieron los funcionarios del Partido Comunista ya en los años 20 de obras marxistas como Historia y Conciencia de Clase de Lukács o Marxismo y Filosofía de Karl Korsch, no en virtud a su adhesión al pensamiento de Marx, sino como funcionarios. El PC se erigió en juez y guardia supremo del pensamiento de Marx en la versión de Lenin. La consecuencia práctica fue crear un conflicto de conciencia y un complejo de comunismo que condujo a la izquierda o bien se redujera a corrientes disidentes como el mismo trotskismo, o bien se suprimiera de los partidos de izquierda no comunista la palabra marxismo. La izquierda marxista no discutió críticamente, como lo hizo Adorno con el positivismo norteamericano, las nuevas corrientes de la llamada ciencia burguesa, sino que las rechazó dogmáticamente. Aquí también Gutiérrez Girardot, por ejemplo, pone presente que el Capital es un ejemplo claro de que Marx en vida sí hizo eso, que fue estudiar las ciencias burguesas.
Así se petrificó el pensamiento de Marx en un resultado paradójico que consistió en el florecimiento de abundantes teorías. El esfuerzo del concepto se convirtió en un mecanismo más. La abundancia encubría la carencia de teoría marxista. Desacralizar el marxismo es sustraerlo de su dependencia de la Unión Soviética y lo que ella significó y sigue gravitando pese al derrumbe del muro. En ese sentido, pues, Gutiérrez Girardot habla de recuperar el marxismo, ¿sí? De distanciarlo de estas corrientes revisionistas, sobre todo de Lukács, de Bloch, y pues reactualizarlo. Esa es una teoría inacabada, pues que demanda eh, interpretarse para la realidad que tiene presente, sí, para las necesidades de la realidad que en este que en este panorama pues tan violento demandan su reactualización y quedó como enquistado, monopolizado pues sobre todo por la versión militante de la Unión Soviética. El crítico boyacense contribuyó para el caso colombiano hispanoamericano a hacer de los estudios literarios un campo de análisis sociológico, sociocrítico, hecho fundamental en una sociedad que comprendía su poesía como un ornamento, como una acción de mera declamación pública, y a su prosa como la base de sus miopes identidades de terruño. Pues hay varios ensayos sobre Gutiérrez Girardot, en los que él hace un claro deslinde entre las teorías entre las literaturas del terruño, las literaturas telúricas y las literaturas cosmopolitas, en las que pues él siempre se mostró eh, a favor, ¿no? Sobre todo porque al igual que Borges, pues reclamaba que toda la tradición de Europa pues también es de alcance y del derecho de los latinoamericanos, y que incluso las identidades soportadas en el mestizaje traían como consecuencia pues que se cerrara ese panorama, o se cerrara pues ese diálogo que también se puede tener con esa cultura occidental pues de la que también hacemos parte. El preciosismo de la forma y la pose intelectual fueron la pauta de un contexto literario y cultural de elitismo y simulación. Como Teodoro Adorno, Benjamin, Goldman, Jameson y Marshall Berman, Gutiérrez Girardot hizo del marxismo una teoría renovada para entender con rigor la relación entre literatura y sociedad, y en esa relación las particularidades de la cultura hispanoamericana en el proceso de modernización mundial. Vislumbró que las letras hispánicas se habían abierto al mundo, perfilándose simultáneamente a la altura del pensamiento europeo finisecular. Estas, como lo afirma en su ensayo titular, El modernismo, ya no deberían considerarse zonas marginales de la literatura mundial. Gutiérrez Girardot reforzó y estructuró arduamente un estilo, una perspectiva, un ejemplo intelectual de emancipación hispanoamericana, cuyos orígenes políticos y poéticos se expresan en Martí, Darío, Rodó, Alfonso Reyes y Andrés Bello. Sin embargo, la lucha contra la reificación y contra las nuevas formas de colonialidad se erigen concomitantemente en este planteamiento. El modernismo y el marxismo encarnan esa confrontación política y espiritual que debe sobrellevar no solamente el ciudadano de nuestra América, sino el ciudadano de cualquier rincón del mundo en general. Por un lado, resquebrajando los límites de unas identidades situadas en el reino de la superstición, y por el otro, postulando alternativas teóricas y existenciales para superar la reificación, proceso que transfiguró al hombre a un anfibio. En ese empeño, en ese propósito, es que debe rastrearse y proponerse la modernidad, el estudio histórico, la filosofía, la universidad, la literatura hispanoamericana, la poesía como nuevo eje existencial o como nueva mitología, parafraseando a Schlegel, fue la propuesta estético-política que Rafael Gutiérrez Girardot configuró en su modernismo, tarea posterior a Auschwitz que Adorno veía imposible, tarea que Rafael Gutiérrez Girardot, empero, a lo largo de su vida intelectual, se esforzó en labrar para la emergencia de un grupo social amenazado, los intelectuales, y para una sociedad latinoamericana que los últimos 3 siglos ha buscado edificar su utopía en marcos culturales internacionales más allá del intercambio mercantil. El esfuerzo intelectual que demanda y enseña este autor puede ejemplificarse en el último párrafo que escribió sobre Hegel. Lo primero que hay que aprender aquí es estar erguido. Si el aprendizaje se reduce a mera receptividad, su efecto no será mucho mayor que el de si escribiésemos frases sobre el agua. Hegel exige para su lectura que el lector se ponga en el ámbito de su fuerza,
y a su vez que aprenda a estar erguido y a ser contrincante virtuoso. Lo que las dos frases de Hegel proponen es, en su conjunta actividad, aquello que Hegel llama Selbstdenken, pensar por sí mismo. Tal es en último término la rebelde invitación a toda gran filosofía. Con todo, el ensayista colombiano deja un legado que desafía el nihilismo cómodo de la era postindustrial en la que hoy se sobrevive. Los intelectuales y los maestros en formación estamos llamados a estar erguidos para romper ese silencio. Tal es, en último término, la rebelde invitación a toda gran filosofía, el término de nuestra praxis. En ese sentido, pues, quería postular entonces la perspectiva marxista de Rafael Gutiérrez Girardot. Como les dije, pues él en vida nunca fue plenamente reconocido como marxista. Solo fueron sus críticos y estudiantes los que después hacen visible esa faceta de él, pero pues es un marxista desde la academia, ¿sí? También el profesor Jaramillo Vélez lo resalta en su texto pues célebre La modernidad postergada. Varios de sus estudiantes posteriormente pues también resaltan que el modernismo es un texto dentro de su metodología de análisis de literatura comparada, un texto que pues también dentro de lo que es el marxismo de la Escuela de Frankfurt, postura a los intelectuales latinoamericanos en un solo proceso de diálogo, ¿no? Gutiérrez Girardot, pues en este texto hace célebre una faceta, por ejemplo, de José Martí, que pone de presente que él también experimenta el nihilismo, experimenta la idea de la muerte de Dios, de todo, de la agonía de la razón, ¿sí? Sin conocer a Nietzsche, sin conocer a Hegel, ya hay varios textos de José Martí en los que se evidencia, pues, eh, que a partir, pues, de la caída de la Comuna de París en 1870 y sobre todo, pues, en la forma en que ingresa aquí eh, el mercado mundial, de alguna forma los modernistas latinoamericanos también van a poner de presente esa angustia existencial. Mm, Eso es en lo que, pues, en su texto habla de la simultaneidad de lo no simultáneo, hablando, pues, de Ernest Bloch, que si bien, pues, no son las mismas condiciones materiales de existencia, de alguna forma, pues, esa amplitud del mercado sí, pues, tiene repercusión para que, sobre todo en la literatura y en el arte, se exprese simultáneamente una reacción, un malestar, se exprese un rechazo, pues, a esas condiciones tan despiadadas y tan deshumanizantes que, pues, desde el siglo XIX ya, pues, se sentían muy fuertes en estas sociedades. También él pone muy de presente para sus análisis sobre la literatura el concepto de mediación, sobre todo en el que, pues, en muchas ocasiones se sitúa al autor o la, la obra de un autor como de una manera inmediata en la época en la que él está inserto. Pero lo que dice Gutiérrez Girardot, hablando a partir de este concepto de mediación y sobre todo de Walter Benjamin, es que eso no puede ser tan rígido, sino que la obra también dentro de esa relación de base y superestructura no puede estar tan condicionada, sino que el autor le corresponde. Es interesante entonces cómo Gutiérrez Girardot habla de una autonomía, de una independencia de la obra literaria y del autor, ¿sí? En el que no puede estar absolutamente determinado por las condiciones materiales de determinada época, sino que dentro de las mismas, el autor
como productor, al decir de Benjamin, pues también dentro de esas relaciones las trastoca. También dentro de esas condiciones el autor también no las hace tan determinadas, ¿no? O sea, es una postura que no es positivista. En ese sentido, por ejemplo, habla Gutiérrez Girardot de Walter Benjamin como que pues para él sí es importante saber, para dar cuenta de un autor, poner de presente cuáles eran las condiciones económicas en la sociedad en la que él está inserto, pero saber también, por ejemplo, eh, las, eh, las impresiones arquitectónicas en la ciudad donde él está, ¿sí? Toda eh, esa, ese entramado social y cultural en el que él está inserto también, pues es importante ver. No, no cae como en el reduccionismo para analizar las condiciones económicas, pues ya de alguna forma podemos dar cuenta de un autor en particular, sino que entra también a jugar, analizar muchos ángulos dentro de los cuales él también, la obra va a ser testimonio de eso. Entonces, es paradigmático para Gutiérrez Girardot el análisis de Proust y de Baudelaire de Walter Benjamin. Y casi que Walter Benjamin se vuelve también un modelo de análisis cultural y literario, pues desde ese entonces, sobre todo porque rompe con esa carga que traía la literatura y sobre todo para hablar de revolución, casi que la literatura entonces para ser revolucionaria, casi que tenía que hablar entonces de las gestas y de las gestas heroicas, de ciertas brotes rebeldes o ciertas insurrecciones que se iban dando en Europa, casi que la literatura revolucionaria se consideraba entonces aquella que diera cuenta de esos hechos históricos, y Gutiérrez Girardot lo que está sosteniendo con el ejemplo de Walter Benjamin es que la literatura es contrahegemónica y no tiene que estar comprometida en ningún momento a este tipo como de promesas o de nuevos estados de excepción, como el mismo Benjamin lo nombra, ¿no? Con todo me parece entonces que en ese sentido el modernismo es un texto que aporta mucho para las personas o para todos los que nos interesa la literatura colombiana, la literatura latinoamericana, ¿sí? Sin que bueno, es problemático mencionarlo de esa manera, no es una postura de colonial, pero sí es una postura emancipatoria para leer la literatura la literatura colombiana y latinoamericana. Le da una voz, le da una resonancia en ese escenario finisecular, ¿no? En el que pues se tildaba a Darío de que era afrancesado y que su mente tenía un galicismo mental, sino que por el contrario Rubén Darío es como, eh, también lo decía en su modernismo Ángel Rama, como el, el punto cero de la literatura casi que en castellano, ¿no? El modernismo casi que expresa como, en una conferencia de Borges, él también lo decía, después de lo que fue el siglo de oro español, y casi que los que empiezan a hablar o darle una resonancia al pensamiento en castellano son los latinoamericanos. Entonces, lo que yo postulaba entonces, lo que quería postular hoy, era precisamente que ese modernismo tiene una honda raíz en el marxismo, ¿no? Pero pues obviamente había que delinear muy bien que no pues estaba hablando desde una perspectiva stalinista o desde una perspectiva militante, o pues precisamente lo que he recalcado acá es que hay que rescatarlo como de ese monopolio discursivo, y que el marxismo es una teoría inconclusa y que precisamente Gutiérrez Girardot en un texto sobre Benjamin invita a que pues el marxismo es una filosofía que invita a cuestionar sus propias premisas para fortalecerla, ¿no? En el ejercicio de lo que es el materialismo dialéctico. Entonces, bueno, esa es como a grandes rasgos lo que quería exponer hoy. No sé si tengan alguna duda, inquietud.
Muchas gracias, Camilo, por esta charla tan interesante. Por aquí te pregunta el profesor Javier Fandiño, ¿puede desarrollar cómo ve Gutiérrez Girardot la relación entre los marxismos y la modernidad latinoamericana? Bueno, pues de los marxistas más reconocidos dentro de Latinoamérica que Gutiérrez Girardot ve con cierta ambivalencia o con buenos ojos, la mayor parte del tiempo es Mariátegui. De lo contrario, no ve pues otros autores representativos en los que el marxismo en Latinoamérica haya tenido plenitud, ¿no? Creo que en un artículo que él tiene en la revista Desde Abajo, mm, creo que se llama Falta mucho por hacer, pues él precisamente recalca eso, que es una corriente de pensamiento que de alguna forma no sea, o como sobre todo aquí en Colombia llega, es como en forma de catequesis, ¿sí? Ujú, Como una doctrina. Y lo que él está postulando con los ensayos que yo ya he venido citando es que se trata de indagar cómo esta postura sobre la modernidad eh, pues da unos insumos fundamentales para salir en la situación social, política y si se quiere económica en la que estamos, ¿sí? Entonces, pues hasta donde eh, he indagado, pues son pocos los autores que él ve como con beneplácito, escasamente pues Mariátegui, ¿sí? Mariátegui era de todas maneras también un marxista distinto, muy Y que pues digamos que él también, él no, él ve con cierta sospecha esa fusión que él intenta hacer también, ya con el mestizaje y ya como eh, teniendo, como entrelazando la postura marxista con lo que ya es específicamente, también a veces lo tilda como indigenista, pero en algunos ensayos también resalta mucho lo que él escribió en el plano literario, ¿no? Pero entonces es más como una invitación a elaborarlo, ¿no? bien. Es una invitación a que precisamente la revolución y la praxis es una deuda que se tiene desde la academia. Esa es como a partir de lo que yo he leído de Gutiérrez Girardot, como que él reclama más que enumerar de pronto autores o dejar allanado un espacio o una ruta a seguir, es más como el interrogante en el que demanda apropiarse de él, ¿no? Apropiarse también trae una carga también significativa en Hegel, ¿no? De apropiarse de la historia, apropiación de sí, como una autoconciencia que quizá pues hasta el presente pues nos ha costado también ver cómo se fundamenta, ¿no? Ya, bueno, pero el profesor Fandiño quiere un poquito más bien que le expliques. La idea de unas literaturas cosmopolitas lo lleva a plantear una vía particular de modernidad para Latinoamérica. Sí, sin duda porque él mm, sí, yo por ejemplo, cuando hablo de lo que él hace entre la literatura indigenista y la literatura cosmopolita, me parece que sí es radical en el que él ve como alternativa una respuesta para que Latinoamérica pues sí valore lo que es la herencia de la cultura europea, ¿sí? Ujú, Por ejemplo, eso se ve muy de presente cuando se celebra acá se conmemora o se celebra el Día de la Raza, lo que significa para nosotros latinoamericanos el 15 de octubre, lo que significaría para los españoles, ¿sí?
después de 4 siglos aún hay ciertas incertidumbres y no se ha definido muy bien entonces ese encuentro entre dos mundos. Y lo que está diciendo Rafael Gutiérrez Girardot es que no hay límites para el latinoamericano se apropie de todo lo que pues, se ha construido en Occidente, ¿sí? Ujú, Desde, pues el ejemplo más claro que él pone es Borges, ¿sí? Es casi como que un autor que desde los mismos europeos situaban que parecía que fuera alemán, pero no, él se hizo fue en Argentina. Esas discusiones pues también se ven mucho entre lo que fue Cortázar y Arguedas, esa discusión muy fuerte entre ambos en que pues Cortázar sí decía que pues nos merecíamos también eh, toda esa tradición de escritores, toda esa tradición que pues se ha forjado desde Europa. Es una perspectiva universalista pues que genera ruido, ¿no? ujú, ¿Quién la podría conciliar de pronto mejor? Pues yo lo veo que es Ángel Rama. En su concepto de transculturación, me parece que él logra armonizarlo mejor, ujú, ¿no? Pues que de alguna forma es una mezcla de ambas cosas. Somos una mezcla de ambas culturas, en que no se puede desdeñar de lo que son, desdeñar de lo, o simplemente censurar o apartar o distanciar lo que es lo que son nuestras herencias ancestrales, indígenas, étnicas, pero pues también la europea hace parte de nosotros. ujú, Entonces creo que Gutiérrez con esa postura sí es radical en que las literaturas cosmopolitas pues son las que deben observarse para forjar una identidad o darle sentido a lo que pues es esto, que es Latinoamérica, que pues es tan variopinto, ¿no? Creo que lo habla pues también en un momento histórico determinado, porque pues él ve que estas literaturas de indigenistas, telúricas, del mestizaje, pues se prestaron también para dar soporte a muchos regímenes políticos, para hablar de quiénes son entonces los verdaderos herederos de la tierra, de la raza, y pues para muchas dictaduras latinoamericanas, Gutiérrez Girardot vio que pues sí hubo un terreno allanado desde estas literaturas de lo telúrico. Entonces, pues creo que también dentro, dentro de lo que fue en ese momento preciso, históricamente sobre los 80, él por eso no las veía con, como un fundamento para definirnos. De ujú. hecho, también el problema el tema de la identidad también le generaba ruido. Ok. ¿Cómo trabajaba la identidad entonces? Pues es que él decía que, sobre todo en un texto del libro Provocaciones, él decía que pues era supremamente perjudicial para la sociedad latinoamericana buscar una identidad, ¿sí? Ujú, Sobre todo porque, pues citando a Alfonso Reyes, él decía que había que de alguna forma ganarse las patrias o que pues simplemente no se hace uno ciudadano de determinada nación por el hecho de haber nacido en la misma, sino que pues era un ejercicio constante de construcción, no, de hacer, digamos, o sea, es que el tema de la identidad, por lo que le decía profe, le genera el problema precisamente es por eso, porque siempre estuvo, o el problema de la identidad siempre ha estado más asociado al tema de lo racial ujú, que al tema de indagar profundamente, pues todo lo que son las costumbres y la historia, sobre todo. La necesidad de indagar nuestra identidad en la historia se ha dejado más de lado por profundizarla como en el color de la piel. entonces se Entonces, buscaba digamos que, ya eso se ha dejado bastante de lado. exacto, Camilo, pero en ese momento él lo ponía de presente en ese ensayo. sí, sí. Por eso es que le generaba problema como, sobre todo en la literatura, buscar que la literatura reivindicara Ujú. determinado lugar o determinado espacio, determinada nación, a partir entonces de ese problema del mestizaje. Camilo Falla te pregunta, muchas gracias por la presentación. La mirada sociocrítica de Rafael Gutiérrez Girardot
hizo intentos por leer problemas de la especificidad colombiana propiamente, como el bipartidismo, la violencia o algún otro? Pues hay varios textos en que Gutiérrez Girardot habla sobre la violencia. Que yo conozca, porque pues es un número amplio. Creo que en cuál, a ver, pues digamos que ha sido transversal la metodología comparada de Gutiérrez Girardot. Hay un texto creo que el Bolívar de García Márquez, cuando habla del general en su laberinto, pues más que una violencia bipartidista, pues sí trata en ese texto Gutiérrez Girardot de que García Márquez hace su Bolívar costeño, ¿m? Sobre todo partiendo pues de una frustración que él encuentra aquí en el interior, ¿no? En el que pues sus ideas se encontraron fue como en un escenario de leguleyos, de tramoyas, de traiciones políticas en el que el Caribe sí tenía una visión más amplia de sociedad, ¿sí? En el tema del bipartidismo también habla, no recuerdo en el momento otro texto, pero sé que de igual forma él pone muy de presente, sobre todo en ese texto, pues problemáticas que encontramos desde la región, eh, desde, creo que también en el de 100 años de soledad. En el 100 años de soledad, por ejemplo, habla de Fernanda del Carpio como una caricaturización de Miguel Antonio Caro, precisamente porque pues ese personaje de Fernanda del Carpio, pues recordando qué atuendo vestía a la hora de su intimidad o lo católica que fue. Creo que sobre todo los análisis que ha hecho de literatura tienen más un enfoque de crítica y de análisis de la cultura, que pues en ese escenario ya de análisis político, económico, que también existen, pero pues yo podría referenciar esos por ahora. Bueno, Juan Solano te dice, saludos, muy interesante. Entiendo que Rafael Gutiérrez Girardot trabajó como profesor, traductor, editor. ¿Puede explicar el problema de la mediación en la cultura según este autor? Bueno, la mediación, como lo decía, es un concepto que él toma de Hegel, eh, como les decía, en el que pues no se puede condicionar un autor o una obra a partir de las condiciones materiales o políticas de ese momento, sino que pues también parte de un ejercicio de corresponsabilidad. También la obra está dentro de esas condiciones materiales de existencia. La obra también está inserta y uno no puede tener, digamos, una lectura tan inmediata del autor en ese sentido, ¿sí? Por eso es que es importante, por ejemplo, Gutiérrez Girardot y estas perspectivas, sobre todo de Walter Benjamin, para analizar una obra literaria, porque les da independencia, las hace autónomas, ¿sí? No las condiciona, no las determina a un periodo histórico, político, ¿sí? O sea, lo que invita entonces este análisis de literatura comparada es como a ver todos los ángulos posibles para dar cuenta de ella, desde el psicoanálisis, desde la cultura, desde la política, ¿sí? No se puede trazar solamente lo económico, ¿sí? Eso es, digamos, como lo importante en ese concepto de mediación que siempre pone de lleno Gutiérrez Girardot, que incluso dice que César Vallejo también lo postulaba, ¿sí? César Vallejo habla de una corresponsabilidad que existe entre el autor y su sociedad,
no solo la sociedad condiciona al autor, sino que el autor como productor también trastoca esa sociedad. Entonces es chévere también, por ejemplo, que en ese concepto de mediación también da como ejemplo a César Vallejo, ¿sí? Entonces me parece que de alguna forma es una categoría muy importante para los estudios literarios, en los estudios sociocríticos y en esa relación entre literatura y sociedad, en la que pues se, desde también lo decía al principio, no se puede colocar el autor o la obra como un objeto, sino un sujeto que también como que demanda distintos ángulos para su interpretación, ¿sí? No, no invita a ser determinista, no invita a, a, a valorarla de esa manera, sino como desde múltiples interpretaciones, ¿no? Y posibilidades que tiene la obra. Esa es como la riqueza de ese concepto de mediación. Ok. ¿Qué vigencia tendría para ti Gutiérrez Girardot después del marxismo, el posmarxismo, los estudios coloniales? ¿Qué sigue vigente dentro de su pensamiento que vale la pena para la crítica de hoy? Mm, pienso que de alguna forma sí hay una deuda de la Academia Colombiana en indagar más en él, ¿sí? Si bien hay autores muy interesantes que en el presente lo han estudiado, como es el que más he leído ha sido el profe Damián Pachón Soto. Estos autores, pues como lo hacía mención, yo por ejemplo entregué la tesis en 2018 y este texto de los mecanografías inéditas en alemán de Gutiérrez Girardot, sobre todos estos autores de la Escuela de Frankfurt, salió en 2019. Aún así me parece importante que desde Colombia se profundice más en la obra de este autor, ¿sí? Sobre todo, no solo en los estudios literarios, porque de alguna forma lo que yo expuse desde el principio, yo llegué a él como desde mis intereses en la filosofía, pero desde la filosofía, él también, él también tiene textos muy interesantes para hablar desde la universidad, para hablar de varios autores que en Colombia no son muy conocidos. Tienen textos muy interesantes sobre Xavier de Zubiri, que es un filósofo español muy, muy lúcido, que habla sobre la realidad, sobre naturaleza, sobre Dios. Es un autor que también puso muy de presente a Hegel en castellano. Es un autor que, pues como lo decía, ¿no? Puso eh, la cultura, se esforzó bastante por postular este pensamiento alemán, este idealismo alemán o el pensamiento más radical de esa tradición alemana que es el pensamiento de Marx en Colombia. Entonces creo que aún la deuda es amplia para leerlo, ¿no? Si bien es un autor muy ácido, bueno, a muchos no les gusta, me parece que sí aporta bastante para analizar nuestro presente, ¿no? La invitación que él hace recurrentemente del análisis histórico, de, de indagar sobre pues varios autores y poetas colombianos que en el momento pues se tiene eh, como su valoración desde el preciosismo de la forma, desde ciertas genealogías, ciertas influencias o un interés nacionalista de los autores. Creo que Gutiérrez Girardot no resalta eso de los literatos colombianos, sino sobre todo como pues brindar alternativas, brindar como posiciones emancipatorias, revolucionarias. Claro que la revolución pues no la entiende como ya le he expuesto desde un vuelco súbito de la sociedad, ¿sí? Sino que bueno, esa esperanza él la brinda como desde asediar, dice, asediar y generar eh, más interrogantes y pues tener siempre una postura crítica en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues es un autor que es fundamental para interpretar nuestra cultura y nuestra literatura. Ujú. Muy bien. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas, Camilo.
Entonces, sí, tienes muchos saludos de muchos compañeros. Ya te digo que por ahí llegaron. Te saluda Silvio Terranova desde la Universidad Central del Valle del Cauca, Daniel Calderón Ramírez desde Quevedo. Que muchas gracias. Una cosita más te preguntaría yo, aparte de todo. Esos archivos que no han sido traducidos, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Bueno, este es un texto, si quieren lo puedo compartir. Son mecanoscritos inéditos. Pero se van a publicar, los están traduciendo. Pues hasta ahora pues salieron en 2019 como los análisis de estos. Dice, los 8 materiales que citaremos a partir de este momento corresponden a los textos originales mecanografiados por Gutiérrez Girardot, presumiblemente entre 1970 y 1990 en Bonn, que fueron consultados por el archivo Juan Guillermo Gómez García para orientación e investigación. Hay varios que ya se han publicado, por ejemplo, este Poesía y Filosofía está en la antología de Cuestiones, y pues el resto aún sí se mantiene inédito, ya depende si de pronto la Universidad de Antioquia los traduce. Los títulos son... La Universidad de Antioquia, entonces. Ese los archivo títulos, bueno, son sobre Karl Korsch, sobre Marcuse, son 2 de Adorno y sobre este autor polaco que se llama Leszek Kolakowski. Entonces, pues, o sea, este artículo fue interesante encontrarlo. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, bueno, los mismos autores dicen que el modernismo tiene una base muy fuerte desde el marxismo, y pues reafirman lo que de alguna forma pues yo ya venía investigando. Y pues la idea es que sí se puedan traducir, pero hasta el momento pues sí son inéditos y ellos parten de su análisis, es de la traducción que ellos mismos hacen. Se llama Rafael Gutiérrez Girardot, del giro hacia los marxismos. Ese pues lo googlean y ahí lo encuentran. Ok, bueno, muy interesante. Bueno, te agradecemos mucho por esta conversación. O sea, estás haciendo una invitación a seguir redescubriendo a Gutiérrez Girardot, que no hay que dejarlo por allá en la historia, porque todavía No, nos no, no. cosas. Él de hecho, hay una, de pronto para cerrar ya la charla, hay una frase que me gusta mucho que él escribe sobre Zubiri, que pues también de pronto le cabría decirla sobre él. Está en el libro Hispanoamérica, Imágenes y Perspectivas. Dice, Zubiri como Heidegger no ofreció soluciones y certezas dogmáticas, sino asedios, que sin embargo fueron ampliaciones del horizonte de los problemas de la filosofía. Ampliaciones, en el caso de Zubiri y Heidegger, que condujeron a revoluciones, ya no en sentido kantiano, es decir, revolución del modo de pensar, sino en el sentido de Nietzsche. Lo esencial de un revolucionario no es la transformación radical, sino que él alumbra en la transformación radical lo decisivo y lo interpreta, lo piensa y lo considera. Y hay una, ya como este ensayo se llama José Ortega y Gasset y Zubiri, está, como les dije, en la antología Hispanoamérica, Imágenes y Perspectivas. Dice, pues de la enseñanza que deja Zubiri, pues que fue su principal maestro en España, es el rigor. Y pues para hablar del rigor de Zubiri dice, radicalidad en la pregunta, detalle en la investigación, exactitud en el planteamiento del problema, precisión y nitidez en el desarrollo del mismo, y formación del concepto que además de claro debe ser internamente necesario. Me parece que es un pasaje bastante interesante y que resume lo que él también hizo. Sus ensayos no son muy extensos, pero sí traen
son muy puntuales, son muy concretos y muy decisivos pues a la hora de dar cuenta de los autores y de las problemáticas que expone. Ujú. Y sobre todo, pues para las personas que les apasiona la filosofía y les apasiona la literatura, creo que Gutiérrez Girardot es un autor que ofrece mucho para, pues, aventurarse luego a leer a Marx, a leer a Hegel, a leer a Nietzsche. Él Ujú. hace, por ejemplo, el prólogo del anticristiano. Él dice por qué no se le denomina el anticristo, sino el anticristiano, en la editorial de Panamericana. También hace una traducción de los ditirambos de Dionisios. Sobre los 60 hizo también una traducción del texto de Nietzsche sobre Homero. También hace un análisis ahí desde la filología y la filosofía, la relación de ambos, esa transición de Nietzsche filólogo a Nietzsche filósofo. Entonces me parece que es un autor que yo sí recomendaría mucho para, pues, pasarse ya esos pesos pesados, ¿no? Y pues sobre todo que ya, pues es sobre todo como de las tradiciones que él dice valorar, pues hay que valorarlo también como de nuestra tradición como crítico. Claro, claro. O sea, crítico colombiano, marxista, pero crítico, que propone una metodología de análisis para contemplar la cultura toda. Ujú. Muy Sí. bien. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Bueno, profe, gracias a ustedes por la invitación al instituto. Caro y Cuervo, me alegra mucho volver pues a estar de presente con ustedes, poder pues conversar sobre estos temas que me apasionan y pues que mientras fui estudiante del instituto siempre indagué, profundicé, bueno, tuve mis choques, avances, retrocesos y pues bueno, me alegra que se diera este espacio, sobre todo para pues bueno, darlo a conocer, divulgarlo en este año pues tan complejo para todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Mm. no, y te agradecemos tu presencia y bueno, el Instituto Caro y Cuervo es tu casa y la maestría también. Entonces, Bueno, profe, un abrazo entonces, muchas gracias. bueno, que estés muy bien y Bueno, gracias chao a al todos, público por todas. su atención, sus preguntas. Y bueno, hasta pronto. Mañana tendremos otra conferencia de otro de nuestros egresados, Felipe Gutiérrez. Los invitamos a asistir. Hasta pronto.